Hola, ¿qué tal? Esta es la sección número 4 de la primera de las lecciones, la lección de nuestro estudio, los fundamentos de la fe. Y esta lección número 1, conforme ven en sus hojas, que espero que las tengan, es precisamente la cuestión de la salvación. Hemos cubierto 3 de los 4 puntos que hablan acerca del propósito de Dios, que fue el primero de ellos, que tiene que ver con el propósito de paz, el propósito de vida eterna. Hablamos como segundo punto con respecto a lo que es el problema del hombre, que es la separación de Dios, que eventualmente nos lleva a una separación para Dios, que esa es la meta, lo que queremos. Y la última que acabamos de cubrir es la número 3, que tiene que ver precisamente con ese puente, que es la cruz de Jesús, el sacrificio, la obra de Jesús para la cual somos salvos. Estamos concluyendo con ahora la respuesta, esta habilidad de poder responder a nuestro Dios, y se le titula o se le conoce como el recibir a Cristo. Esta es precisamente una de las áreas en las cuales son de extrema importancia, porque lo he enfatizado por las últimas 3 conversaciones o 3 lecciones o 3 secciones de la lección que hemos hablado, que tiene que ver con que esta número 4, que es donde entra la intervención humana, el hombre nunca pierde esta habilidad de decidir o de responder. Entonces, esa soberanía suprema, esa habilidad de Dios, la cual nos muestra su palabra, que Él es el que nos trae, Él es el que cree en nosotros el deseo de responder, es simplemente que lo que está haciendo, Él no altera nuestra habilidad de ejercer el libre albedrío. Él todo lo que hace es que nos da la habilidad de poder ejercerlo en respuesta a Dios. Si Él no interviene y Él trae ese libre albedrío, la esencia del hombre, el corazón del hombre, la voluntad del hombre, si Él no la vivifica, si Él no le da vida en Cristo a través de su Espíritu, el hombre no puede hacer este número 4. Así es que, una vez más, no quiero quitar el crédito absolutamente a nadie de poder responder al Evangelio, porque inclusive ese es un requisito, es el poder, es el entender que la habilidad de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios, la habilidad de ver la fe como fidelidad es la obra de su Espíritu. Entonces, eso es extremadamente importante porque muchos de nosotros pasamos por etapas en las cuales hemos hecho esto es parte de nuestra identidad, lo hicimos cuando teníamos 14 años, lo hicimos cuando teníamos 27 años, recibimos a Cristo, ahora batallamos para poder vivir como Cristo, y muchas de las veces la razón es porque creemos que esto de recibir a Cristo implica una conducta simplemente mejor, o una conducta en la cual refleje los valores de Cristo. Todo lo que estoy diciendo es que este número 4, quiero dejarlo bien en claro, recibir a Cristo es una transacción legal. Es una transacción que no tiene nada que ver con la conducta, produce una conducta, no estoy en contra de la conducta, y eso vamos a hablar más adelante en las próximas lecciones, pero estoy mencionando esto porque muchos de nosotros trágicamente pasamos por altas y bajas en la conducta en el resto de nuestra vida, y en este caso, regresando al ejemplo de este joven rico que se encuentra con Jesús y le pregunta: ¿qué necesito hacer para dar la vida eterna? Estamos hablando de esto, de que está diciendo él: ¿cómo puedo yo aceptar o recibir, responder a esa oferta? Y trágicamente, cuando Cristo lo confronta y le habla de esa transacción legal, él piensa que es una conducta diferente. Una vez más, la conducta no es lo que garantiza el mejoramiento de mi conducta, o el portarme como cristiano, el portarme como una persona de iglesia. Eso no garantiza que la persona es salva. Eso es lo que produce la salvación, y es necesario eso como producto de, pero no como la evidencia de que soy salvo. Lo que me hace ser salvo es ver lo que hemos ya hablado anteriormente. Por lo tanto, en este último punto, en el 4, la respuesta otra vez nos pide las mismas instrucciones: que leamos los versículos, que describamos con nuestras propias palabras lo que nos corresponde hacer para recibir o para entablar, para llevar a cabo esta legalización de nuestra salvación, que es lo que estamos hablando. Digo legalización porque es una transacción legal. Necesito dejar eso en claro: transacción legal, entre paréntesis, antes de leer Romanos 10:9. Cuando hablo de transacción legal es porque el pecado no es simplemente las acciones pecaminosas que hacemos. En otras palabras, y esto viene de los padres de la fe, no de la fe, perdón, los padres de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, es de que lo ponían de esta manera: de que nuestra conducta o nuestro pecado no nos hace pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. ¿Qué estoy diciendo? Que el pecado o la conducta pecaminosa de nosotros, tuya, mía, es el producto de una transacción legal que se llevó a cabo en Génesis capítulo 3. Cuando cometimos traición cósmica, no fue simplemente porque fuimos desobedientes, porque hicimos cosas malas. Cometimos una transacción legal. Legalmente nos desconectamos de parte de la santidad, de la gloria de Dios. Entonces,
la salvación es una transacción legal que eventualmente se manifiesta en conducta. No estoy minimizando la conducta, no estoy diciendo que no hay implicaciones de cómo demos fruto, porque si no hay fruto es porque no hay raíz. En fin, todo es importante, pero esa es una conversación separada que produce, está conectada, pero no es lo mismo de ello. En términos teológicos decimos que la justificación y santificación, una vez más, ser salvo no es santificación. Ser salvo, la santificación es producto de ser salvo. Ser salvo es exclusivamente la justificación, esa transacción legal. La palabra de Dios es esto, hablando de la respuesta, es de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, eso es lo que produce la salvación. Una vez más, observen el lenguaje del apóstol Pablo. Está hablando de una iglesia que estaba confundida en lo que es la salvación. Trágicamente, porque una vez más, la entendemos al principio y después se nos olvida. ¿No ese es el caso también que vemos, por decir, en cuestión de, no sé, la crianza de los hijos, la relación matrimonial? Obviamente, cuando nos casamos, teníamos bien en claro por qué nos casamos, para dónde iba eso, y de repente sucede la vida, suceden situaciones, que el papá se enferma, que yo me enfermo, que los hijos, que la situación económica, y se nos olvida cuál es el propósito por el cual nos casamos. Algo similar está sucediendo aquí, o sea, se nos ha olvidado, y Pablo dice, aquellos que confiesen con su boca, tengan la habilidad dada por Dios de confesar y creyeren en su corazón, una vez más, la cuestión de fidelidad, la cuestión de fe, de poder creerle, de creer no solamente en Dios, pero creerle a Dios, son aquellos que van a tener la habilidad de reconocer que Cristo fue levantado entre los muertos. Eso produce la salvación. ¿Qué son aquellas cosas de las cuales en un momento dado nos está pidiendo la lección? Son las respuestas para que podamos ser salvos. No tengo el tiempo para hablar de cada uno de esos pasajes que enlista la lección. 1 de Juan 1:7, Hechos 2:37 al 39, 1 de Corintios 15:1 al 5 y 1 de Pedro 3:8. Yo recomiendo que los leamos, yo recomiendo que lo estudiemos, yo recomiendo que pasemos por ese proceso. Y estas son algunas de las cosas, una vez más, que son las respuestas necesarias para que la persona sea salva. ¿Acaso la respuesta es hacer más cosas buenas que cosas malas? Definitivamente no. Es admitir que hemos pecado, que acerca de que sinceramente tratemos de ser mejores personas. Eso es lo que nos lleva a ser salvo. ¿Qué acerca de ir a la iglesia? Con ir a la iglesia eso hace que sea salvo. El estar dispuesto a alejarme de mis pecados, eso es lo que produce la salvación en mí. Creer que Jesús murió para perdón de mis pecados y que resucitó de la muerte, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos, aparentemente eso. Escoger una de las muchas maneras de ir al cielo, ¿ok? Eso produce la salvación. Invitar a Jesús a que entre a mi vida y controle mi vida, eso es lo que produce la salvación. Estoy haciendo preguntas porque muchas de ellas son respuesta correcta, muchas de ellas son respuesta equivocada. Ahora que hemos respondido, ahora que hemos hecho esa confesión, de que hemos confesado con nuestra boca, hemos creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó a los muertos, ahora encontramos una nueva vida y esa nueva vida es la vida de Cristo. Te menciono todo esto porque la salvación lo que es, y es lo que estoy por explicar en la pantalla, la salvación lo que es que le entregamos nuestro pecado a Cristo. Es una transacción legal donde confieso mi pecado, entiendo que lo que sucedió conmigo en mi vida es que en Génesis capítulo 3 hubo una separación de Dios. De tal manera que le entrego mi pecado, ese pecado es lo que hace, es lo que produce que Cristo vaya a una cruz, haya sido crucificado, haya sido muerto, haya conocido la separación de Él con el Padre, ser separados. Y es ahí donde Cristo, el cual carga nuestro pecado, tiene que ser crucificado, derrama su sangre. Pero ahora, después de que sucede un viernes, porque es cuando Cristo es crucificado un viernes, el domingo, cuando Él resucita, hay otra transacción legal donde ahora la perfección de Cristo, la justicia de Cristo, los 33 años de obediencia que hace que su muerte sea una injusticia, hasta cierta manera, en el sentido de que Él no debió de haber sido el crucificado, yo debí de haber sido el crucificado, el que muriese físicamente. El domingo, toda esa obediencia, toda esa justicia, toda esa perfección ahora es transferida a mí. Así como el viernes yo le transferí mi pecado a Él y Él, el que no conoció pecado, dice Pablo en el libro de Corintios, por nosotros se hizo pecado. Ahora el domingo Él transfiere a mí precisamente esta vida nueva. Entonces, para dejar esto en claro, la nueva vida o la vida nueva no es un mejoramiento o una versión diferente de mi propia vida. Es la vida de alguien más
dada, acreditada a mí. La salvación del hombre, lo que yo hago es simplemente responder a ello y recibirla, aceptarla ahora, esa salvación que es la vida de Cristo en mí. Por lo tanto, la pregunta o el comentario es esto: ¿qué podemos aprender de estos versículos acerca de lo que es ahora esa nueva vida que Cristo ha puesto en mí? No la mejor vida mía, no es la vida que ahora tengo mejor en mí o en mis esfuerzos, es la vida de Cristo. Segunda de Corintios 5:14, que dice: porque el amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos constriñe. De tal manera que dice esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estamos hablando acerca, una vez más, de una iglesia que está confundida en este tipo de conversaciones, y dice aquí: y por todos murió, para que los que viven, observen esto, para los que viven, en otras palabras, nos hemos unido a Él en muerte, porque es lo que hicimos ese viernes cuando Él muere. Si el pecado es el que Él se une a nuestro pecado, Él se une a ese sacrificio y somos uno en eso. Hay muerte, se produce pérdida. Pero el domingo, ahora que nos hemos unido a Él en la vida eterna, la vida de Él ha sido transferida a nosotros, y por eso es que vivimos hoy en día, tenemos esa vida espiritual. Dice: para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, esa muerte es la del viernes, lo que ven en la pantalla al final, la última línea: muerte o murió es viernes, resucitó es domingo. Entonces, esa experiencia de esa doble transacción es la que ahora existe en nosotros y es la que tiene que ser reflejada. Por lo tanto, dice él en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno ha experimentado esa transacción doble, donde le entregué mi pecado y él me entregó su vida o su perfección, es ahora que somos criaturas completamente nuevas. ¿Qué implica ello? Que las cosas viejas han pasado y que aquí todas son hechas absolutamente nuevas. En otras palabras, la mayoría de nosotros queremos eso de que seamos nuevas criaturas. La mayoría de nosotros queremos que las cosas viejas pasen, queremos que todas sean hechas nuevas. Pero eso es el producto de una doble transacción. Y voy a repetir esto una vez más: legal, no tanto de conducta, pero legal. Primero de Juan capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Otra vez Juan, el discípulo amado, hablando a iglesias que están siendo confundidas por múltiples doctrinas, especialmente el gnosticismo, especialmente la separación de lo que creemos y cómo vivimos. Y Juan está hablando a iglesias que trágicamente les caracteriza también la cuestión de estar tirando la toalla o rindiéndose con respecto al evangelio. Y dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. El que ha recibido esa transacción legal, no solamente de que yo le entregué mi pecado a Él y fui perdonado, pero ahora su justicia, su perfección ha sido dada en mí, es que eso es vida. En otras palabras, vida no es solamente ser perdonado por mis pecados. Ese es el principio de la vida, pero eso no es la totalidad de la vida, porque eso nada más nos pondría como personas inocentes, no culpables. Bueno, Dios no es un Dios que Él se relaciona con gente inocente o no culpable. Dios se relaciona solamente con aquellos que son justos, que son perfectos, que son hechos literalmente algo en lo cual, algo que no solamente es perdonada la persona, pero es una persona que ahora es puesta, vista legalmente. La palabra clave es la legalidad, legalmente, como que si nunca hubiera pecado. ¿Quién es esa persona? Ese es Cristo. Entonces, como ahora el Hijo yo lo tengo, su perfección ha sido puesta en mí, es por eso que tengo la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene la perfección dada a Él, a esa persona, sus 33 años de perfección dada a mí, Él no tiene la vida. Porque gente inocente no es salva. Ese es el principio de la salvación, pero no es el todo. Dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Aparentemente se les estaba olvidando. Y para que creáis en la obra redentora, en la doble transacción legal que Cristo hizo ese viernes y ese domingo, en el nombre del Hijo de Dios. Nos pide el ejercicio, la hoja, que marquemos las afirmaciones que describen nuestra vida o la nueva vida en Cristo. Otra vez, traduzcan ese lenguaje en esa doble transacción, doble implicación legal. ¿Y cuáles son esas afirmaciones? Es de que ahora, después de que Él habita en mí, es que hay paz interna, hay gozo al ser perdonado, sentir la presencia de Dios. Quiere que marquemos cuál de ellas es la correcta. Deseo de compartir de Jesús con otros, la seguridad de que iremos al cielo, el sentir su amor incondicional, la habilidad de vencer al mundo, deseo de hacer la voluntad de Dios. Termina diciendo: reconocer pecado en mi vida, nuevo amor y preocupación por otros, y un deseo de poder leer la palabra de Dios. La pregunta es clara: ¿has creído? ¿Has llegado al punto en el cual le crees
no solamente en Cristo, pero le crees a Cristo y has recibido su vida en ti. En otras palabras, has llegado al punto en el cual has reconocido que Él es el sacrificio perfecto, de que ese viernes Él te da la oportunidad en un día como este de pedir perdón por tus transgresiones, por tus iniquidades, usando el lenguaje de Isaías. Has llegado al punto en el cual hay convicción en ti, no solamente remordimiento, no solamente ese sentido de culpabilidad, pero realmente entender que lo que tú y yo hemos cometido es traición cósmica, de que la conversación siempre inicia en una separación de Dios. ¿Has llegado a ese punto? Porque si has llegado a ese punto, la solución es ser ahora separado, no tanto de Él, pero es para Él. Y la separación para Dios es precisamente el recibir a Cristo, el invitar a que su experiencia de 33 años de perfección sea puesta en mí. Por lo tanto, si la respuesta a esta pregunta es sí, que espero que lo sea, si necesitas conversar con alguien más acerca de esto, mi deseo es que ya sea te comuniques con nosotros a través de la página que hemos puesto en la pantalla o a través de lo que ves o lo que escuchas en este podcast, o busques a alguien de alguna manera que te pueda llevar a esta experiencia de poder recibirle a Cristo. Pero si ya lo has hecho, porque muchos de ustedes ya lo hicieron, ya lo hemos hecho, eso tiene implicaciones extremadamente importantes. El hecho de que ya seamos parte de la familia de Dios. Y parte de ello es que recibir a Cristo es recibir su perspectiva, es recibir sus pensamientos, es recibir sus sentimientos, es recibir su manera de hablar, es recibir su manera de reaccionar a la vida, es recibir literalmente la esencia de lo que Él es. Ahora esa es la manera en que proceso la vida. En un día como este nos está pidiendo el ejercicio que describamos la vida de las siguientes secciones dentro del ejercicio. Mi vida antes de Cristo, en otras palabras, en sus hojitas hay 3 columnas o 3 secciones que tú puedas describir, cómo fue tu vida antes de Cristo, cómo fue tu vida cuando te encontraste con Cristo, cómo es que te encontraste con Él, cómo es que experimentaste en esa segunda parte esa doble transacción legal. ¿Quién te compartió? ¿Cuándo es que pediste perdón y entregaste tu culpabilidad a Cristo en ese viernes que decimos, ese viernes cuando Cristo fue crucificado? ¿Y cuándo es que Cristo entregó su justicia a ti? ¿Cuándo sucedió eso? Descríbelo. Y lo último es cómo es que la vida ahora, después de todo ello, cómo es que la vida es en Cristo o con Cristo después de todo ello. Por lo tanto, la parte que no puedo dejar de hablar antes de concluir nuestro podcast es precisamente la última parte de la hoja que tiene que ver con la respuesta de esa semana. Esta es la sección que no he puesto en la pantalla y no la voy a poner, pero está en sus hojitas y tiene que ver precisamente con qué hacer con toda esta información. Y parte de ello es compartirlo, parte de ello es literalmente escribir ahí la fecha en la cual entregaste tu vida a Cristo y Cristo entregó a ti su justicia. ¿Cuándo es que tú fuiste salvo? Está pidiendo en los ejercicios de la hoja que pongamos ahí por quién vamos a orar y compartir esa información con alguien más, de tal manera que esto se convierta en algo que se produce. Mi nombre es Vidal, agradezco el tiempo que nos dedican, agradezco la oportunidad de poder navegar esto. Esta es solamente la primera de las lecciones, tenemos más lecciones por delante que espero que continúen en esta conversación y esperamos seguir haciendo esto juntos. Bendiciones.